Queridos hermanos, la meditación de esta mañana, como las demás, pero de una manera especial esta, pues va a ser un conjunto de experiencias, por si nos ayudan, porque de eso va la cuestión. El título sería algo así como Cristo o Dios. Diréis, ¿y qué significa eso? Cristo o Dios. A mí la cosa me viene de mi hermana. Yo tenía una hermana que murió de cáncer con 50 y tantos años y sufrió durante varios años duro con el cáncer. Y yo cuando hablaba con ella, cuando iba a Palencia y hablaba con ella, era muy religiosa. Era muy religiosa. Pero siempre oraba a Dios. Siempre. Dios, Dios. Y yo algunas veces le decía, pero Trini, ¿no puedes orar a Jesucristo? ¿No puedes acercar un poquito más a Dios con Jesucristo, que fue el que murió en la cruz y sufrió por ti y resucitó de su muerte, de esa muerte que estás tú padeciendo en este momento? Y ella pues lo intentaba. Y ya en un momento dado me dijo, es que no me sale. No me sale. Yo tengo que dirigirme a Dios. Y claro, yo desde entonces me callé la boca. Pues no le salía. Ella le salía Dios. Bien. Yo tenía miedo a que ese Dios de mi hermana, como el Dios mío de tantos años y años, fuera un Dios de la razón y solo de la razón. No es así, pero tiene mucho que ver con esto que digo. Y claro, un Dios racional, solo racional, pues como que queda lejos todavía. Es verdadero y está bien, pero queda lejos. Tenemos que buscar en nuestra vida y en nuestra realidad, en nuestra cruz, en nuestro sufrimiento, tenemos que buscar al Jesús que ha vivido lo nuestro y ha muerto por ello y ha resucitado. Yo me acuerdo que siempre viví durante muchos años, pues el Dios racional. Yo tengo una educación aristotélico-tomista a machamartillo. ¿Sabéis lo que significa eso? Pues si no lo sabéis, lo aprendéis. A machamartillo. Es decir, mi Dios era un Dios conceptual al máximo. Era la causa de todas las causas. Era el primer motor que mueve todas las cosas en este mundo. La acción previa de Dios en lo físico era absoluta y total. Era el creador, por supuesto, de la nada. Era admirable, inteligente, bueno, y a mí me emocionaba ese Dios. Yo no conocía para nada los dones del Espíritu Santo, pero me emocionaba la bondad de Dios desde las vías de Santo Tomás, desde la cuarta vía de Santo Tomás, que dice, si hay cosas buenas en este mundo y cosas bellas, tiene que haber alguien que las haya creado. La belleza y la bondad no se crean así por las buenas. Y yo vivía con ese Dios, pero en algunos momentos idilio. Le quería mucho a ese Dios racional que yo tenía. Y en los momentos en que tenía oración, o en los momentos en que tenía reflexión o meditación,
pues estaba muy a gusto y además asegurada mi vida al 100% en ese Dios racional. Y no digo que no. Después, con varios avatares que sucedieron después del concilio, cosas de estas, bueno, pues fueron llegando crisis. Una de las crisis más duras para mí fue, ya lo he dicho varias veces, con aquello del Dios ha muerto, de Nietzsche, y aquello otro también de que de Dios solamente podemos conocer lo horizontal, lo que hagamos en beneficio de los hermanos, pero una relación vertical con Dios no se podía tener. Esto chocaba contra mí, chocaba contra mis interioridades, contra mi intimidad. ¿Cómo que el Dios que yo, al que yo rezo, porque incluso yo rezaba a ese Dios racional, que no vale? ¿Cómo que no vale? Bueno, la cuestión es que yo entré en crisis. Y yo entré en crisis sobre todo porque después del Vaticano II, con ocasión de la Gaudium et Spes, es decir, de ese documento sobre el mundo, las relaciones de la Iglesia con el mundo, pues era un documento que era esperado, como no podéis imaginar. Era esperado por la juventud de aquel tiempo, la juventud anterior al concilio y durante el concilio, era esperado como no podéis imaginar, porque necesitábamos que nos quitaran la coraza, el corcho, estábamos encorsetados. Era una iglesia en la cual pues todo lo mundano estaba proscrito absolutamente, el progreso, todo. Es decir, cualquier cosa que se inventara, rápidamente oías a los augures de turno decir: ¿cuánto pecado se cometerá con esto? Se inventaba la radio: ¿cuánto pecado se cometerá? Se inventaba no sé qué otro chisme: ¿cuánto pecado? Se inventaba la televisión. Eso ya fue un poco más tarde, pero no, más tarde no, fue antes. ¿Cuánto pecado? ¿Cuánto? Y claro, los pipiolos que estábamos en el noviciado, que estábamos eso, pues nos decíamos: es verdad, cuánto pecado, qué malo está el mundo, cómo van las cosas. Pero claro, llegó un momento en que ya cumplimos 20 años, 20 y tantos años, y ya nos revelamos. Vemos: qué pecado, ni qué niño muerto. Aquí en la iglesia lo que hay es un desajuste profundo. Aquí hay algo que no cuadra y algo que no va. Y vino el concilio, porque Juan XXIII pensaba igual. Y vino el concilio, y entre los documentos del concilio el más esperado para nosotros era este de la relación de Gaudium et Spes, las relaciones de la iglesia con el mundo. Y entonces se abrió la iglesia, digamos, a otra novedad, se abrió la iglesia a aceptar la realidad del mundo. Ya no estaba a la defensiva, ya no estaba como en una atalaya al alcázar, sino que en un alcázar, sino sencillamente pues que buscaba lo bueno que hay en las cosas, el compromiso, engagement. Yo me acuerdo que es una palabra que no la había oído nunca en mi carrera. Compromiso, nunca había oído en mi carrera la palabra compromiso. Figuraos con lo corriente que es ahora. Pues yo no la oí nunca. Y la primera vez de todas que la oí fue en francés, engagement. Y yo, para mis adentros: ¿qué será eso de engagement? ¿Qué será? Hasta que después ya me fui enterando que el engagement era el compromiso. Pero claro, el compromiso lo tuve que colocar dentro de mi teología y no cabía. Hasta que después todo se hizo compromiso. Ese fue el problema. Y al hacerse compromiso todas las cosas, pues nos dedicamos al compromiso. Fue la generación de la desacralización, fue la generación que necesitaba quitarse las sotanas, necesitaba quitarse los hábitos, necesitaba quitarse todo, necesitaba ir a una iglesia
que estaba en los bares con la juventud, que estaba en las periferias, que estaba en lugares donde nunca había entrado la Iglesia por allí, porque la Iglesia tenía que conservar una dignidad, tenía que conservar o lo que fuera, o sencillamente porque las cosas eran así, y entonces se abrió, y nos abrimos a todo eso. Pero sucedió una cosa, y la cosa que sucedió fue que en aquel tiempo había un refrán que decía: el trabajo es oración. El trabajo es oración. Y nos lo creímos. Yo me creí durante un cierto tiempo que el trabajo era oración. ¿Pero qué me pasó? Que me quedé vacío. Me quedé vacío por dentro, y no solo yo, sino miles y miles de sacerdotes, de monjas y de seglares. Trabajar, 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 pero sin interioridad, sin oración, sin nada dentro. Y entonces naturalmente viene la gran tentación. Vienen las tentaciones. ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto de cura? ¿Para trabajar? ¿Para trabajar por los demás? ¿Para comprometerme, compromiso con los otros? ¿Para eso necesito ser cura? Y máxime en aquella época en que era el momento álgido de la teología esta de la muerte de Dios, y lo sacral, es decir, lo litúrgico, pues estaba prácticamente en ínfimo grado de valoración. Bueno, pues entra la crisis, y a mí me entró una crisis fuerte, que fue la crisis como a todos. Se salieron muchísimos. Yo le oí al cardenal Suárez decir que se habían salido más de 250.000 sacerdotes en 10 años, 500.000 de monjas y millones de seglares de la Iglesia se habían salido por estas cosas y por esta concepción de las cosas. Y bueno, pues uno se lo pasa muy mal, porque yo veía que se me iba este amigo, veía que se me iba el otro amigo, o la otra amiga, o el otro, que habíamos trabajado juntos, por los pobres, que habíamos trabajado juntos, y de repente se iban, y tú decías: ¿pero tú por qué te quedas? ¿Eres un cobarde o qué eres? Yo nunca, la verdad es que nunca quise irme, pero tampoco dentro encontraba lo que necesitaba y lo que buscaba. Por aquella fecha estaba yo de profesor en la Universidad de Salamanca, de Historia de la Filosofía Actual. Joven era todavía. La mitad de los alumnos, que había unos 80, eran mayores que yo en edad. Y entonces, pues, yo estudiaba en los filósofos como que realmente los filósofos fueran mis salvadores. Es decir, buscaba un saber de salvación. ¿Entendéis bien la frase? Un saber de salvación, un saber que me salvara. Y no lo encontré. No lo encontré hasta que un día, pues ya, yo también me rebelé contra mí mismo y contra la opresión de los grandes maestros, y contra la opresión de los filósofos de la sospecha, y contra la opresión de toda esa gente. Y dije: bueno, entiendo que estos señores son un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. O sea que de lo que yo sé o puedo yo calibrar de la realidad y del mundo a lo que ellos pueden calibrar, puede haber algún grado, pero poca cosa. Y entonces, pues ahí andaba yo perdido. Y fue cuando en el año 1976, al final, pues caí en el grupo de Maranata. Y caí en el grupo de Maranata, como lo he contado tantas veces, pero la cosa que más me impresionó, una de las cosas que más me impresionaron, fue que en la renovación carismática no se hablaba de Dios.
Digo, ahí va. Si aquí no se habla de Dios, entonces aquí Dios no se ha muerto. La renovación carismática, Dios no se murió. Porque como la renovación carismática no habla de Dios, la renovación carismática se hablaba de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado, de que Jesús es el Señor. Y estas tres frases se me metieron en el alma. Y cuando se me metieron en el alma, ¿qué sucedió? Que yo descubrí a Dios. ¿Cómo que Dios ha muerto? ¿Cómo que Dios ha muerto? ¿Quiénes son esos tíos que dicen por ahí que Dios ha muerto? Los que no han salido nunca de su cerebro. Y un cerebro degenerado. ¿Cómo que Dios ha muerto? Dios está vivo, vivísimo, desde Jesucristo. Desde que Jesucristo, o me he enterado yo, de que Jesucristo vive, ha resucitado. Con la buena cosa de que para que yo pueda formular estas cosas así, tenía que entrar otro personaje, un personaje que tenía yo ganas de él, pero no sabía cómo: el Espíritu Santo. Yo tenía ganas del Espíritu Santo, pero ¿quién aborda al Espíritu Santo desde la razón? Díganme ustedes. Desde mi precioso Dios racional, aristotélico, tomista, creador, causa causarum, causa de todas las causas, primer motor de todas las cosas, creador de todas las bondades, maravilloso Dios, que a mí en algunos momentos paseando por los claustros de Santo Tomás de Ávila o San Esteban de Salamanca, en aquellos atardeceres, en aquellas anocheceres poco antes de la cena, me elevaba. ¿Dónde? Pues, ¿cómo puedo yo conectar con este personaje que de alguna forma yo andaba detrás de él? Yo andaba detrás de él, pero no podía. No podía. Cuando estaba en segundo de filosofía, tuve una crisis en Ávila, en el convento de Santo Tomás. Pétreos muros, o muros pétreos. ¿Habéis visto Santiago de Compostela, donde estamos? ¿Habéis visto qué piedras? Pues igual, de granito, las de Santo Tomás de Aquino, las de Santo Tomás de Ávila. Muros pétreos. Allí fuimos amamantados. Pero yo, en segundo de filosofía, entré en una crisis que se me caía el convento encima. Todo se me caía encima. Desde enero. Y resulta que yo, pues me iba a salir. Sacaba notas casi máximas en todo y desde enero, por culpa de la crisis, andaba raspando el aprobadillo, el cuare, que nos preguntaba un profesor. Y así estuve y así estuve. Y ya arreglé cosas para convalidar asignaturas y después en el mes de septiembre poder entrar en la universidad. Les lo dije a mis padres, a mi madre, a todo el mundo. Yo ya lo tenía todo preparado. Y cuando voy al maestro de estudiantes a decirle que me iba, el tío va y me dice: sí, hace usted bien en irse, porque se nota claramente que usted no tiene vocación. Así me dijo. Pues me dio una rabia. Iba yo a que me dijera que sí, que me saliera, y me dio rabia. Y se lo conté a dos compañeros, uno que se llama Suspi y otro que se llama Barjacoba, que en paz descansen los dos. Y me dijeron: pero te vas a marchar ahora. Márchate en septiembre, hombre. ¿No ves que este año van a arreglar la cocina del convento de Ávila y vamos a estar 2 meses en La Mejorada? La Mejorada era una finca que teníamos en Olmedo,
Y chavalotes de 20 años como éramos nosotros, lo pasábamos en grande. Cogíamos las perdices a carrera, en medio de aquellos pinares, pero a carrera, como os digo, con unos aquí volaba la perdiz, otros un poco más adelante, a 300 metros, quería la perdiz bajar y bajaba, pero tenía que seguir. Pero ya la perdiz al tercer vuelo se hundía. Al tercer vuelo perdía todo el fuelle y al saco. Cogíamos las perdices así a carrera limpia y claro, lo pasábamos en grande. Salte en septiembre, ahora hombre, salte en septiembre. Y yo les dije, pues sí, alargo la vocación hasta septiembre. Alargo la vocación hasta septiembre. Y cuando llegó septiembre, pues antes del curso siempre hacíamos ejercicios espirituales, antes de empezar, para mí el tercer curso, ejercicios espirituales. Y yo pues ya, en ese momento ya estaba preparando la maleta, ya cuando los ejercicios espirituales, pero mientras podía salir, por no sé qué razones, yo no me acuerdo, o no salir, asistí a alguna de las charlas de los ejercicios espirituales. Y allí caí. 3 frases, que no me acuerdo de ninguna. Y predicó además un dominicón, Santiago Ramírez, un señor que había escrito 38 tomos, así de gordos, en latín, sobre todo lo habido y por haber de filosofía y de teología, que yo siempre le creí pues un monstruo de estos de racionalidad. Pues ese fue el instrumento del Señor para que a mí me diera el golpe definitivo. Y se me fue la niebla. Ya no veía razón para irme. Y como no vi razón para irme, ni universidad, ni nada de nada, lo cancelé todo y seguí el tercer curso de filosofía. Y feliz. Además, con una unción especial. Viví yo todo el curso de tercero de filosofía. Después ya me mandaron a Alemania a estudiar. Entonces, pues, yo sabía que allí había actuado un personaje. Y ese personaje no podía ser otro que el Espíritu Santo, pero yo no formulé esto. No pude formularlo porque entonces no se predicaba esto. El Espíritu Santo era el gran desconocido, no se hablaba del Espíritu Santo. No se necesitaba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque como todo lo hacíamos nosotros, como el cielo lo ganábamos moralmente, como al cielo entrábamos con la buena conducta, con el vencimiento moral, ¿para qué quiero yo el Espíritu Santo si yo soy capaz de vencer el pecado y de vencerlo todo? Yo no quiero el Espíritu Santo para nada. Pero andaba detrás de él. Y cuando descubrí en la renovación carismática que Jesús vive y es el Señor, poco a poco me fui dando cuenta de que esto nadie lo puede decir si no es en el Espíritu Santo. Lo mismo que nadie puede ser dominico si no es en el Espíritu Santo. Yo no pude ser dominico si no fue por el Espíritu Santo que me salvó en segundo de filosofía, al principio de tercero. Pero no lo identifiqué. Y es muy importante identificar. Muy importante. Pero lo identifiqué de carismático. Cuando empecé a ver las cosas que suceden a los carismáticos, dije, anda, aquel fenómeno espiritual que me sucedió a mí en aquel momento era del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que me ha dado la vocación. Es el Espíritu Santo el que... Porque yo estoy seguro que vosotros estáis llenos de experiencias del Espíritu Santo.
no sé si las habréis identificado todas como del Espíritu Santo, porque yo no había identificado todas. En el convento donde yo estaba, que era el convento de Alcobendas, había un grupo de 15 frailes más o menos muy aficionados a la bicicleta. Pero en serio, entre ellos yo. Yo fui un ciclista serio. Yo me fui de Madrid a Palencia 245 kilómetros en un día tan tranquilo. O sea que era ciclista. Y solo con 3 cambios. No como los mariquitas de los ciclistas actuales, que tienen 12 y 14 cambios. Yo 3 cambios nada más y semitubular. Nada de tubular de estos que ni rozan el suelo. No, no. En serio. Como se era entonces los hombres. Y me fui a Valencia y no me pasó nada. Claro que tampoco iba en competición, porque llegué con otros 2 compañeros al río Cega, dejamos la biblioteca y nos sentamos un buen baño. Además, justo en aquel día estaban subiendo los americanos a la luna, en pleno verano, en el mes de julio, en el mes de agosto. O sea que, bien, pues un día por la tarde dimos la vuelta por Puerto La Corcuera y esto. Y por la tarde, como era domingo, y ya habíamos hecho los deberes el domingo, pues 4 o 5 de estos me dijeron, vamos a Alcalá, no a Guadalajara. Y cogimos la bicicleta para ir a Guadalajara, después de la paliza de la mañana, que ya eran 100 y pico kilómetros. Pero al llegar a Alcalá, había un seto muy bonito allí de arbolones, mejor dicho. Y yo dije, yo no sigo más. Yo me quedo aquí, me quedo a esta sombra, tumbadito, y me quedé. Y los demás se marcharon a Guadalajara, digo, cuando volváis, como tenían que volver por allí, yo me uno. Y cogí una amapola, era mayo, cogí una amapola en la mano y empecé a mirarla. Mirad, me entró un don de ciencia de tal calibre. El don de ciencia es el que nos hace ver a Dios desde la realidad de este mundo, las cosas de este mundo. Por ejemplo, un paisaje, una montaña, no sé, para mí fue una amapola. Un don de ciencia. O sea, veía en aquellos pétalos, en aquellas tallitos, en los colores. Entonces yo veía un algo que se ensanchó. Veía una amapola mundial, universal, divina, no sé. Y yo no sé si no sería verdad que la amapola voló por los aires, pero yo lo vi. Y eso con unción. Porque claro, si no hay unción, puede ser fantasía. Pero cuando hay una unción interior que te dura y que te dura y que te dura una semana entera y que te dura semana y media y que desde esa unción tú quieres rezar aunque no sabes rezar, porque yo ni sabía rezar, tampoco lo supe identificar como una moción del Espíritu, como un toquecito del Espíritu. Pero esto lo digo porque ¿cuántos de vosotros y de todo el mundo? Porque las mociones del Espíritu las tienen todas las personas. Yo estoy seguro que nadie, el día del juicio, ni el más endurecido del mundo, podrá decir nada delante de Dios, porque Dios le dirá, te hablé en aquel momento, y en aquel otro momento, y en aquel otro momento. No te enteraste, ¿verdad? Pero era yo. Era yo el que hablaba. No te enteraste porque estabas muy a lo tuyo. Y desde tus intereses y desde tus realidades. Pues es muy importante una cosa. Es muy importante que las mociones del Espíritu, que todas estas cosas que tenemos, pues se hagan conscientes
se hagan conscientes. ¿Por qué? Porque solamente siendo conscientes de que el Espíritu Santo actúa en ti, nace la experiencia. Tú puedes tener montones de emociones del Espíritu, pero si no las formulas, si no hay formulación, y para eso es importantísima la predicación, por ejemplo, de esta misma mañana, porque os estoy contando cosas que seguro que os han sucedido. Y en cualquier momento os revelará el Espíritu Santo por virtud de esta palabra. Tú no te acuerdas de aquello. ¿Por qué razón? Porque te ha querido también a ti el Espíritu Santo. Porque es muy importante formular. Y si eres capaz de formular es que ya tienes muy cerca al Espíritu Santo en tu corazón. Y entonces, formulando una experiencia espiritual, crece la experiencia espiritual. Si no, no crece. Puede ser que crezca la gracia dentro de ti. Puede ser. Porque a los pequeños y a los pobres les crece la gracia sin que formulen muchas experiencias espirituales que tienen. Porque no están capacitados o sencillamente, bueno, pues no es su cometido ese. Pero en un grupo especial o especializado como el de Maranata, es importante que todos, sin excepción, nos abramos a la formulación de las experiencias del Espíritu que hayamos tenido, porque nuestra forma de evangelizar es fundamentalmente testimonio. Testimonio. Vivimos en una época testimonial, vivimos en una época vivencial. Y hoy día cualquier evangelización que no pase por las vivencias que tú tienes o que tú has tenido, no dice nada a nadie. O echas un discurso teórico y se van hasta las sillas de la sala, o no haces nada. Pero sin embargo, si hablas desde tu experiencia espiritual, contrastada, formulada, te aseguro que siempre habrá gente que pique, que escuche y que al final te diga: yo es que necesito algo de eso. ¿Tú qué tienes? ¿Cómo has encontrado eso? ¿Por dónde has ido? Vivimos en una época fenomenológica. Hoy día los conceptos racionales no es que sean malos o inválidos, es que no molan actualmente. No les llega a la gente. Estamos en esta cultura. Dentro de 100 años a lo mejor es completamente al revés. Pero en este momento nuestra cultura es una cultura vivencial. Entonces, para predicar a un Dios actualmente tiene que ser vivencial, experimental. El año no, hace 2 o 3 años, leí en un periódico que se presentaron al premio Nadal de novela, que lo dan el 6 de enero en Barcelona todos los años, como unas 360 novelas. Y cosa curiosa, menos 20, todas las demás hablaban en primera persona. Todas las demás eran en primera persona, es decir, 220 novelistas nos contaban su vida en la novela. Porque eso es lo que cuenta. Porque es lo que le interesa a la gente. ¿Por qué será que nos interesa ahora más la experiencia interior? Pero no solamente a nivel espiritual. Es que todo el mundo. Vas a la M30 no, en esto del Papa, ¿cómo se llama? La JMJ. Vas a la
a la JMJ. Y yo le he oído a algunos chicos decir, una experiencia más bien bonita. Pero lo definen como experiencia. No lo definen de otra forma. Una experiencia. Una experiencia más. Que no está mal, dado que hoy día la vida de la gente trata de acumular experiencias. Yo tengo suerte en esto porque yo estuve estudiando en Alemania y entré. Primero me leí las obras de Santa Teresa porque aburrido del alemán, el segundo mes bajé a la biblioteca y me encontré las obras de Santa Teresa de Jesús en castellano. Me las metí enteras, en castellano, para respirar un poco del alemán. Pero cuando terminé las obras de Santa Teresa bajé otra vez a la biblioteca. Yo no tenía ni un libro. Y me encontré con un escrito de una priora que hablaba sobre una súbdita suya que había muerto en Auschwitz, en las cámaras de gas, Edith Stein. Estaba en alemán, pero ya me lo subí a la habitación y me lo tragué. Me tragué el libro y con el libro me tragué una filosofía, la filosofía fenomenológica, porque Santa Edith Stein, porque es santa, fue una discípula principalísima de Husserl y de otro filósofo que se llama Max Scheler. Y entonces pues a mí se me fue el alma detrás de eso. Era la vivencia. La filosofía fenomenológica es la vivencia, el captar el mundo por medio de vivencias. Y dentro de la filosofía fenomenológica es una cosa bonita porque cabe la filosofía ontológica que yo había estudiado. Lo que pasa es que los fenomenólogos no discuten el ser, se quedan solo con el fenómeno, el aparecer, el experimento, lo que a ti te ha llegado. A mí me interesa lo que me llega. ¿Existe Dios? Si Dios me llega, si me ha llegado, si dice algo, si me dice algo, a mí es real, si no, no es real. Entonces ahí hay una fenomenología, que es una filosofía de la vivencia, que es muy interesante. Y cuando yo leía en aquellos señores que una vivencia, solo una vivencia puede hacer ciencia, porque las vivencias siempre se las considera como sentimientos de esos de soplar y que se van en un segundo. No, no. La vivencia es una cosa muy seria. Es tan seria que no la hemos explotado en el cristianismo cuando resulta que el cristianismo se basa en una nube de testigos. El argumento más fuerte que da la Biblia de la verdad del cristianismo es que una nube de testigos. ¿Qué ha pasado con esa nube de testigos que dice la carta a los hebreos? ¿Qué ha pasado con esa nube de testigos? Que han experimentado, que han vivenciado. O sea, la experiencia y la vivencia que estamos viviendo en la renovación carismática es parte de la nube de testigos. Es parte del fundamento de la Iglesia. Y vosotros sabéis muy bien que nada ni nadie, con perdón del micrófono, que nada ni nadie os lo va a arrebatar. ¿Por qué? Porque lo tenéis donde no se pueden arrebatar las cosas. En el centro de vuestra propia realidad y en el centro de vuestro propio ser. Una nube de testigos. Yo cuando fui hilando estas cosas, qué emoción más grande. Una nube de testigos. Que lo ponga la carta a los hebreos nada menos. Que es una carta bastante racional por otra parte. O sea, profunda e interesante, estudiosa. Pues bien, terminé haciendo la tesis doctoral
en filosofía más tarde en Roma sobre Max Scheler, uno de los grandes filósofos, con la grata sorpresa de que cuando yo hice la tesis doctoral sobre la ontología de Max Scheler, el Papa polaco lo había hecho en la misma universidad 20 años antes que yo. Me enteré. San Juan Pablo II había hecho en la misma universidad sobre el mismo tema, la misma tesis doctoral. Y entonces yo, en mis adentros, cuando le nombraron papa, lo vi con claridad. Este canoniza a Edith Stein. Este papa la canoniza por encima de todo. Y la canonizó. ¿Por qué? Porque es un tipo de filosofía que llega tan cerca. Figuraos, Edith Stein, ¿sabéis cómo se convirtió? Por pura vivencia. Fue a casa de unos amigos a pasar la noche, pero los amigos se tuvieron que marchar esa noche. Y le dijeron, quédate dueña de la casa. Y Edith Stein, como era mucho de judía, era mucho de libros, atea, judía atea, como su madre. Eran judíos pero no creían en la resurrección, ateos. Y esa noche pues cogió, miró en la anaquel allí, miró y vio un libro que se titulaba La vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Y la cogió. Cogió la vida de Santa Teresa de Jesús, se levantó, se sentó, la ley. No se levantó hasta el amanecer. Cuando terminó el libro, y la frase suya al terminar fue la siguiente: esto es la verdad. Y aquella misma mañana se fue al cura de la parroquia para que la bautizara. Bautíceme, padre, que me he convertido esta noche. Y el cura, bueno, más despacio, que esto tiene que ir más despacio. Tienes que aprender algunas cosas. Pregúnteme lo que le dé la gana. Así le dijo, pregunte usted lo que le dé la gana. De cristianismo, de todo, pregúnteme. Pero el cura se asustó, dice, no, mira, ya seguiremos hablando. Bueno, que la bautizó. Y que esa dimensión fenomenológica es una dimensión que pintiparada para la renovación. Pero si todos los que estamos aquí somos fenomenólogos, si no actuamos nada más que por fenomenología, si todos los testimonios que damos son testimonios de una experiencia que has recibido vital, son testimonios de vivencias. Cuando tú das testimonio y te dicen, sal a dar testimonio, ¿de qué hablas? De vivencia. De una vivencia tuya. Pues bien, esto es lo que yo quería que mi hermana pues no se pudiera llegar a ello y entonces entregarle a Jesucristo en la cruz su cáncer, porque vale. A ella también la consolaba el Señor, no creas que no, porque el Espíritu Santo, cuando no tiene un cauce, entra por otro. El Espíritu Santo no hay quien lo pare. Y aunque no lo formules, no crecerá mucho tu experiencia de conocimiento, pero el Espíritu Santo es santo, es Padre y es bueno. A ella también la consolaba mucho. Figúrate, me decía a mí que algunas veces me ha dado la tentación de preguntarle a Dios por qué. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo he tenido el cáncer? ¿Por qué? Dice, pero nunca lo he preguntado. Nunca. Cuando tenía ganas de preguntarlo me callaba. Nunca le pregunté a Dios por qué yo. Y decía ella, me hubiera parecido
una falta de respeto tal a Dios y una falta de no aceptación de su voluntad en mí, me hubiera parecido algo que no me lo hubiera perdonado. Dice, pero nunca le he preguntado a Dios por qué a mí. Ahí veía yo que realmente... Bueno, hermanos, lo siento, pero no he dicho nada de lo que tenía preparado. Pero otro día os prometo que hablaré de lo que tengo preparado. Bueno, pues gloria al Señor.